Buenas tardes, mi nombre es Víctor Cid, soy becado en Neurología de segundo año de la Universidad de Chile y voy a presentar esta cápsula breve sobre tips clínicos de vértigo central y periférico. Esta es la hoja de ruta de la presentación, vamos a definir vértigo y los términos asociados a este y elementos clínicos que nos van a orientar tanto en la anamnesis como examen físico de un vértigo central y periférico. Videos de examen clínico, un caso, ¿cierto? Y conclusiones clínicas finales. ¿Qué es el vértigo? Viene de la palabra del latín vertiginis, que significa movimiento de rotación o de giro. Esto es una patología muy frecuente tanto en ambulatorio como en urgencia. Uno de cada 3 adultos va a sufrir vértigo a lo largo de su vida. Y en el caso de los periféricos, 2/3 se concentran entre los 40 y 70 años, siendo más rara su presentación después de esta edad. Es un síndrome caracterizado por ilusión de movimiento, ya sea del ambiente o de uno mismo. Esto era lo llamado anteriormente objetivo o subjetivo, pero esto se vio que en realidad no tiene importancia clínica e indica una disfunción específica del sistema vestibular. Lo más importante en este síndrome es el perfil temporal de los síntomas, ya sea agudo, episódico o crónico. Luego, si es que tiene o no síntomas asociados, y menos importante es la caracterización por sí misma del vértigo. El 85% de los casos es periférico y debe ser diferenciado del mareo, de las alteraciones de la conciencia, de la inestabilidad y de los síntomas psiquiátricos. Este es un esquema que muestra un consenso de este año de los términos, en realidad la literatura anglosajona de vértigo, donde vemos a la izquierda que en general ambos términos, vértigo y mareo, en esta literatura se tiende a equiparar, dado que en un paciente con patología vestibular periférica puede decir ambos términos que siente, ¿no? Y hacia la derecha vemos que algunos síntomas no necesariamente van a ser reflejo de una disfunción vestibular, sino que puede ser visual, propioceptiva, cerebelosa, etc. La anamnesis remota es importante porque puede entregar claves acerca de la etiología del paciente con vértigo. Por ejemplo, si es que toma fármacos ototóxicos, si es que tiene comorbilidad importante que pueda estar relacionada a los episodios de vértigo, ¿cierto? Sus hábitos son importantes, los antecedentes quirúrgicos, si es que tienen o no antecedentes de vértigo. La anamnesis próxima es lo más importante y dentro de esta caracterizar muy bien el perfil temporal de los síntomas, si es agudo, recurrente episódico o es crónico. Ya van a haber claves que nos van a orientar o a dirimir si es que se trata de un vértigo periférico o central. En el caso del periférico generalmente tiene un inicio agudo, ¿cierto? Que se recupera en días a semanas o bien toma un curso de episodio o brotes de vértigo. En el vértigo central generalmente este es insidioso salvo en la causa vascular desmielinizante y comicial, ¿cierto? El vértigo periférico es mucho más sintomático, con más síntomas neurovegetativos, no así el central, y en el central tiende a predominar más el desequilibrio, más que los síntomas de vértigo y neurovegetativo. En el periférico se acompañará de síntomas otológicos y en el central de focalidad. Como habíamos dicho, lo más importante en el vértigo es el perfil temporal de los síntomas, dado que se configuran 3 grandes síndromes: el síndrome vestibular agudo, el síndrome vestibular episódico y el crónico. Y todos ellos van a estar asociados a distintas causas y por lo tanto eso es lo importante, porque cada uno de estos grandes síndromes se asocian a 2 o 3 causas que son más del 95% de los casos, y es allí la importancia de poder sistematizar muy bien esto en la anamnesis. Interesantemente se ha visto que en un mismo paciente que se queja de vértigo pueden haber más de una etiología que explique la sintomatología. Por ejemplo, las combinaciones más frecuentes son las 2 primeras que se ha visto: la migraña vestibular con vértigo paroxístico benigno o bien con enfermedad de Meniere. El examen físico también va a aportar ciertos datos claves que para poder diferenciar entre un vértigo central y periférico. Y aquí destaco 2 pruebas. Una que es la prueba de impulso cefálico, ¿cierto? Que se introdujo en la década de 1980, ¿cierto? Y se basa en que el vértigo periférico hay una abolición del reflejo oculocefálico, ¿cierto? Más adelante vamos a mostrar un video, y si esta está alterada, ¿cierto?, o positiva, nos habla que es un vértigo periférico, y si es normal o negativa, un vértigo central.
La prueba de Ditz-Kolpike básicamente es una prueba, ¿cierto?, para evocar nistagmo o bien vértigo en un paciente que estamos sospechando un vértigo posicional. Aquí muestro una tabla extensa, ¿cierto?, que muestra características clínicas diferenciadoras de un nistagmo periférico y central, ¿ya? Pero lo más importante es que el nistagmo periférico siempre es unidireccional, puede tener un componente torsional geotrópico. El nistagmo central, en cuanto a su dirección, puede ser múltiple, pero lo más frecuente es que sea unidireccional. Y si es vertical, es central hasta que se muestre lo contrario. Un nistagmo periférico, otra característica muy importante es que disminuye o desaparece con la fijación de la mirada, no así el central, es agotable y tiene latencia. No así el central, y el central tampoco sigue la ley de Alexander. Y existen otras características clínicas que son sumatorias, por ejemplo, algunas alteraciones cualitativas, por ejemplo, disritmia en el nistagmo nos puede orientar, por ejemplo, a que se trate de una lesión probablemente cerebelosa o de sus vías. Entonces aquí muestro un video sobre cómo se examina el examen del nistagmo espontáneo. Entonces primero podemos ayudarnos, ¿cierto?, con un lápiz, ¿cierto?, como se muestra en este video. Primero a la mirada central, luego hacia el lado que vamos a examinar, ¿cierto? Y vamos a permanecer ahí unos segundos y vamos a ver si se reproduce o no nistagmo. Luego vamos a volver, ¿cierto?, hacia la mirada central y vamos a volver al otro lado. Posteriormente volvemos, ¿cierto?, y evaluamos a nivel en el plano vertical. Y hacia abajo podemos levantar las cejas, o sea, los párpados, perdón. Eso es importante. Lo importante en el examen del nistagmo es que, como vimos en este video, lo más importante es que permanezcamos acá un momento para evaluar si es que se reproduce o no nistagmo, porque el error más frecuente es que no se espere ese momento al evaluar el nistagmo. Aquí muestro otro video de un nistagmo con características periféricas. Luego acá un nistagmo central, ¿cierto?, con componente vertical claro. Aquí muestro un video de prueba de impulso cefálico, la prueba que habíamos conversado. Bueno, aquí muestro un esquema sobre el enfrentamiento clínico de un paciente con vértigo. Por ejemplo, si es de presentación o alguna evolución súbita, sin antecedentes previos de vértigo, nos puede orientar a ciertas causas, ¿cierto? Y si es episódico, nos preguntaremos si hay síntomas auditivos, si es posicional, ¿cierto? Si no es episódico y más bien el vértigo es constante, nos preguntaremos de nuevo si hay síntomas auditivos asociados, y eso también es importante porque orienta la etiología. Si hay más bien una historia como de presíncope, síncope, ¿cierto?, nos puede orientar a ciertas causas más bien médicas. Aquí muestro finalmente un caso clínico, un hombre de 63 años, diabético hipertenso, que se presentó con vértigo agudo de 3 horas de evolución de comienzo brusco, mientras conducía en su auto, acompañado de una sensación de chasquido y plenitud por el oído izquierdo, y esta duró solamente 10 segundos. Sin antecedentes de infección, presentó náuseas y vómitos, pero negó asociación con cambios de posición, diplopia y cambios en su audición. Y vemos acá, en este video, la prueba de impulso cefálico. Ya. En cuanto al examen neurológico, él tenía un nistagmo espontáneo a derecha.
y con componente vertical y en el sentido del reloj. No fijaba con la mirada, por lo tanto tenía características centrales, a pesar de que él tenía una prueba de impulso cefálico positiva, ¿cierto? Como vimos en el video. Los movimientos sacádicos eran normales y el seguimiento suave parecía alterada a derecha y la audición pareció algo disminuida en el lado izquierdo ante el frotamiento de los dedos. En el fondo de ojo, como se puede ver en la imagen de la izquierda, muestra una extorsión anormal del ojo izquierdo y debido, ¿cierto?, a las características centrales se tomó una resonancia a las 4 horas de evolución ya del cuadro que mostraba un infarto a nivel del flóculo izquierdo como muestra la flecha amarilla, ¿cierto? Bueno, para concluir este breve seminario, entonces mensajes clave de esta cápsula, hay 3 etapas en la evaluación clínica de un paciente con vértigo. Lo primero es lo más importante, no olvidar que lo más importante es el perfil temporal de los síntomas, si es agudo, recurrente o crónico. Luego de eso nos ayudaremos con la anamnesis, con el examen físico para ver si esto es periférico o central, ¿cierto? Y finalmente su etiología. La prueba de impulso cefálico normal o negativa apunta hacia una causa central, ¿cierto? Esta prueba nos ayuda a dirimir cuando no queda claro si es vértigo periférico o central y el nistagmo, las lesiones centrales, puede ser de cualquier tipo, ya como vimos. Lo más frecuente incluso es que sea unidireccional, no así el periférico que siempre es unidireccional. El nistagmo vertical es de origen central hasta demostrar lo contrario. Hay casos raros con compromiso, por ejemplo, del canal semicircular posterior por laberintitis, pero es muy raro que puedan tener componente vertical. Hay que recordar que el flóculo, ¿cierto?, y el laberinto comparten un suministro vascular dado por la arteria cerebelosa anteroinferior, la AICA, ¿cierto? Y el infarto de la arteria laberíntica puede provocar una vestibulopatía unilateral aguda y por lo tanto simular una neuritis